Existe una región en el Océano Atlántico que, desde hace más de un siglo, ha sido objeto de especulación, misterio y temor. Un lugar donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, donde las brújulas fallan y los cielos se tornan hostiles sin previo aviso. Hoy comenzamos un viaje a través de 5 episodios para desentrañar los secretos del llamado Triángulo de las Bermudas. Nuestra historia comienza mucho antes de que este nombre fuera pronunciado por primera vez. Cuando Cristóbal Colón realizó su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, en el año 1492, reportó fenómenos extraños al pasar por la región que hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Según sus diarios, observó llamas en el cielo y extrañas luces que parecían moverse bajo el agua. Además, notó que su brújula se comportaba de forma errática. Aquellos primeros registros históricos ya apuntaban a un área anómala, aunque los navegantes de la época no podían explicarlo. La historia del triángulo permaneció en gran parte dormida hasta bien entrado el siglo XIX. Fue en esa época cuando se empezaron a documentar de forma sistemática los casos de desapariciones en esa región, especialmente con el auge del comercio marítimo. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en el año 1840. El barco francés Rosalie fue encontrado a la deriva entre La Habana y Europa. El barco estaba en perfecto estado, con las velas izadas y una carga intacta, pero sin un solo alma a bordo. En 1881, el Ellen Austin, un barco estadounidense, se topó con otro navío a la deriva en aguas del Atlántico Norte. El capitán decidió tomar control del misterioso buque y asignó una tripulación para llevarlo de vuelta a puerto. Sin embargo, días después, ambos barcos se separaron por una tormenta y el navío fantasma desapareció nuevamente. Fue encontrado más tarde, vacío. Estas anécdotas alimentaban el folclore marítimo, pero no sería hasta el siglo siguiente cuando el mito cobraría fuerza global. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tráfico aéreo y naval en la región aumentó considerablemente. Fue entonces cuando comenzaron a suceder los casos más documentados y resonantes. Uno de los más impactantes fue la desaparición del vuelo 19, el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos salieron en una misión de entrenamiento desde la estación aérea de Fort Lauderdale, Florida. Los pilotos comenzaron a reportar problemas con sus brújulas y se desorientaron rápidamente. El comandante del escuadrón, el teniente Charles Taylor, afirmaba que estaban perdidos y que el mar no se veía como debía. Poco después, se perdió toda comunicación. Nunca más se supo de ellos. Lo más inquietante ocurrió cuando un hidroavión de rescate tipo PBM Mariner fue enviado a buscarlos y también desapareció. En total, 14 hombres del vuelo 19 y 13 del avión de rescate desaparecieron sin dejar rastro. Este incidente marcó un antes y un después. Por primera vez, los medios de comunicación masiva y el público en general comenzaron a hablar de una zona maldita en el Océano Atlántico. La leyenda del Triángulo tomó forma con fuerza en esta década. En el año 1950, el escritor Edward Van Winkle Jones, del diario Miami Herald, publicó un artículo titulado Sea Mystery at Our Back Door, en el que abordaba la desaparición de varios buques en una misma región. 5 años más tarde, en 1955, George X. Sand, otro periodista, mencionó en un artículo para Fate Magazine la idea de un triángulo del diablo en el mar. Pero fue en 1964 cuando el término Triángulo de las Bermudas fue usado formalmente por Vincent Gaddis en la revista Argosy. Gaddis publicó un artículo titulado The Deadly Bermuda Triangle, en el cual recopiló múltiples incidentes y cimentó la figura geométrica que conecta los vértices entre Miami, San Juan de Puerto Rico y Bermudas. La forma triangular del área le daba un aura de misterio y simetría perfecta que fascinó al público. En el año 1974, Gaddis expandió su investigación y publicó el libro Invisible Horizons,
True Mysteries of the Sea, donde defendía la teoría de que fuerzas paranormales podrían estar detrás de las desapariciones. Fue un éxito editorial. Un año más tarde, en 1975, Charles Berlitz, un lingüista y escritor conocido por sus libros sobre lo oculto, lanzó su famoso bestseller The Bermuda Triangle. En él afirmaba que la región era una puerta hacia otra dimensión, o incluso una base submarina extraterrestre. Berlitz vendió millones de copias en todo el mundo. Para muchos ese fue el punto de no retorno. El Triángulo de las Bermudas ya no era solo un fenómeno marítimo, era un mito cultural. En este primer episodio, hemos recorrido los orígenes históricos del misterio, desde los tiempos de Colón hasta la explosión mediática del mito en el siglo XX. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo episodio, exploraremos a fondo las desapariciones más famosas, con relatos detallados de barcos y aviones que desaparecieron como si se los hubiese tragado el mar. Cada historia, una puerta a lo inexplicable. En el episodio anterior descubrimos cómo los primeros informes de fenómenos extraños en el Triángulo de las Bermudas datan de hace más de 5 siglos, desde los tiempos de Cristóbal Colón hasta las desapariciones del vuelo 19 en el siglo XX. Ahora es momento de profundizar en las desapariciones más misteriosas, aquellas que siguen desafiando toda lógica y continúan alimentando el mito del Triángulo. Este episodio es una crónica de barcos fantasma, aviones evaporados y testigos que relatan lo imposible. Año 1881. El caso del Ellen Austin. Como vimos brevemente, este barco estadounidense viajaba rumbo a Nueva York cuando avistó un navío sin tripulación. Al abordarlo, encontraron provisiones intactas, pero ni rastro de los marineros. El capitán del Ellen Austin asignó a varios de sus hombres para llevar el barco fantasma de vuelta al puerto. Sin embargo, tras separarse por una tormenta, el navío desapareció. Fue encontrado días después, otra vez vacío. El capitán repitió el proceso, esta vez con otra tripulación. Nuevamente, tras una nueva tormenta, el barco desapareció y jamás fue visto otra vez. El relato ha sido cuestionado, pero sigue siendo uno de los pilares del mito fundacional. Año 1925. SS Cotopaxi. El SS Cotopaxi partió desde Charleston, Carolina del Sur, con rumbo a La Habana. Transportaba carbón y contaba con una tripulación de más de 30 personas. Poco después de zarpar, el buque desapareció. El misterio duró casi un siglo. En el año 2020, investigadores anunciaron que probablemente los restos del Cotopaxi habían sido encontrados cerca de San Agustín, Florida. Pero durante décadas, el Cotopaxi fue asociado con el Triángulo, mencionado incluso en la famosa película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Año 1945. Vuelo 19. Retomamos este caso clave para verlo en detalle. 5 bombarderos Avenger, con 14 hombres a bordo, desaparecieron mientras volaban en formación durante una misión de entrenamiento. Los mensajes de radio captados por la torre de control revelan confusión total. Uno de los pilotos dijo: "No sabemos dónde estamos. Todo está mal. Parece que estamos en el océano, pero no hay tierra a la vista". Después, otro mensaje: "Parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos completamente perdidos". Los equipos de rescate, incluyendo un avión PBM Mariner con 13 tripulantes, también desaparecieron. Ningún resto, ninguna señal, nada. En total, 27 personas se desvanecieron ese día. El informe oficial de la Marina concluyó con una frase inquietante: causas desconocidas. Año 1948. Avión Tudor Star Tiger. Un avión comercial de British South American Airways con 31 de pasajeros volaba hacia Bermudas. La última transmisión se produjo cuando estaba a 1 hora del aterrizaje. El piloto informó que todo estaba en orden. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A pesar de una intensa búsqueda aérea y marítima, nunca se encontró ningún resto. El caso fue cerrado sin explicación concluyente. Año 1949.
Star Ariel. Menos de un año después, otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, desapareció en circunstancias similares mientras volaba entre Bermudas y Jamaica. 20 personas iban a bordo. Al igual que su predecesor, el avión emitió una última transmisión indicando que el vuelo transcurría normalmente, y luego, silencio. Ni señales de emergencia, ni restos, ni cuerpos, nada, como si se hubiera desmaterializado. Año 1950. Avión Globemaster de la Fuerza Aérea. Este avión militar de transporte desapareció con más de 100 personas a bordo. Volaba desde las Islas Azores hasta Estados Unidos. Se desvaneció en algún punto del Atlántico cercano al Triángulo. Una de las mayores operaciones de búsqueda jamás organizadas hasta entonces, no logró encontrar absolutamente nada. Año 1955. El yate Connemara IV. Un yate de lujo fue hallado a la deriva en el mar, sin tripulación y sin signos de daño. Las velas estaban izadas, la mesa servida con comida fresca y los sistemas funcionando. Los diarios de a bordo no mostraban ningún indicio de pánico. Parecía que la tripulación simplemente se había desvanecido en el aire. Años 70 y 80. El misterio continúa. Durante estas décadas, los reportes continuaron, aunque comenzaron a recibir cada vez más atención escéptica. Barcos como el Witchcraft, un crucero de lujo con 2 pasajeros, desapareció en 1967 a menos de 2 millas de la costa de Miami, justo después de emitir una llamada de emergencia. Lo extraño es que el mar estaba en calma y el barco debía estar equipado con todo tipo de dispositivos de seguridad. Los guardacostas llegaron en 20 minutos. No había restos, ni combustible, ni ropa, ni supervivientes. Casos modernos, siglo XXI. Incluso en tiempos recientes, las desapariciones no han cesado por completo. En el año 2003, un avión Piper PA-23 desapareció con 3 personas a bordo, mientras volaba entre las Islas Vírgenes y las Bahamas. Las condiciones climáticas eran óptimas. En 2015, el buque de carga El Faro, con 33 personas a bordo, desapareció durante una tormenta mientras navegaba cerca del Triángulo. Aunque partes del naufragio fueron encontradas después, la comunicación final de la tripulación era escalofriante. Tenemos una fuerte escora a estribor. El motor está muerto. Nos inclinamos 15 grados. Entró agua en el casco, pero el capitán no parecía alarmado. Horas después, el Faro se perdió en el fondo del mar. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas suman más de 100 incidentes documentados. Algunos pueden tener explicaciones racionales, otros siguen resistiéndose a toda lógica. ¿Son simples coincidencias? ¿Errores humanos? ¿Fenómenos naturales? ¿O hay algo más? En el próximo episodio, exploraremos las teorías que han intentado dar sentido a lo imposible, desde las más científicas hasta las más extravagantes, como portales dimensionales, tecnología atlante y visitas extraterrestres. Durante siglos, marinos, aviadores y científicos han tratado de entender lo que ocurre en esta enigmática franja del Atlántico. El Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de decenas, quizás centenas de desapariciones. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede realmente en esta región? En este episodio nos adentraremos en las teorías. Algunas se apoyan en ciencia rigurosa, otras en la imaginación, pero todas buscan explicar lo mismo: el misterio del Triángulo. La primera y más aceptada por la comunidad científica es también la más simple: el error humano. Los expertos en navegación sostienen que la zona del Triángulo es una de las más transitadas del mundo. Entre la costa este de Estados Unidos, las islas del Caribe y América del Sur, miles de embarcaciones y vuelos atraviesan esa región a diario. Esto significa que, estadísticamente, también ocurrirán más accidentes allí. Además, las tormentas tropicales, los huracanes y los cambios súbitos en las condiciones meteorológicas hacen del Triángulo un área potencialmente peligrosa, especialmente antes de la era del radar y el GPS.
Muchos pilotos de los años 40 y 50 no contaban con instrumentos de navegación precisos, y un pequeño error podía desviarlos cientos de kilómetros del rumbo. Desde tiempos de Colón se habla de brújulas que fallan en esta región. Algunas teorías sostienen que el Triángulo de las Bermudas sería uno de los pocos lugares del mundo donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden, lo que puede generar confusión en los navegantes no experimentados. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha confirmado que ciertas variaciones geomagnéticas sí existen, aunque no son únicas del Triángulo. Aún así, para quienes cruzan el Atlántico sin experiencia, estas alteraciones pueden ser fatales. El clima en el Triángulo es notoriamente volátil. Tormentas eléctricas, huracanes y microciclones se forman rápidamente, pero hay otro fenómeno natural aún más letal: olas gigantes. Estas olas, también conocidas como rogue waves, pueden superar los 20 metros de altura. Durante años, fueron consideradas leyendas de marineros, hasta que satélites de la Agencia Espacial Europea las confirmaron en el año 1995. Una ola de esta magnitud podría volcar un barco de gran tonelaje en segundos o desestabilizar una aeronave de bajo vuelo. Una de las teorías más fascinantes es la de los hidratos de metano. En el lecho marino del Triángulo se han detectado grandes bolsas de gas metano atrapadas bajo sedimentos. Si estas bolsas se liberan repentinamente, pueden formar columnas de burbujas que disminuyen la densidad del agua. Esto provocaría que un barco, literalmente, pierda flotabilidad y se hunda sin dejar rastro. El fenómeno fue demostrado en laboratorio por científicos australianos en el año 1981. ¿Podría ser esta la explicación detrás de los barcos fantasma y naufragios sin restos? Más allá de lo científico, existen teorías que se adentran en lo desconocido. Una de las más populares en círculos esotéricos es la del portal interdimensional. Algunos sostienen que el Triángulo actúa como un vórtice energético, una zona de alteración espacio-temporal. Sería una especie de agujero de gusano natural, donde el tiempo y la materia se distorsionan. Hay quienes afirman haber experimentado pérdidas de tiempo en la región. En 1970, el piloto Bruce Jernon aseguró haber volado a través de una extraña nube que lo envolvió durante minutos. Entonces, al salir, descubrió que había recorrido una distancia que debía tomar más de una hora en tan solo 30 minutos. Él llamó a este fenómeno nube electrónica. Su testimonio, aunque no confirmado, ha sido citado en documentales y libros sobre el Triángulo. Otra de las teorías más antiguas y místicas es la de la Atlántida. Algunos creen que los restos de esta civilización avanzada se encuentran enterrados bajo el Triángulo. El místico Edgar Cayce, en la década de 1930, predijo que evidencias de la Atlántida serían descubiertas cerca de las Bahamas, justo en el centro del Triángulo. En 1968, buzos afirmaron haber hallado estructuras sumergidas en forma de caminos y muros cerca de la isla de Bimini. A esto se le llamó el Camino de Bimini. Aunque los geólogos lo atribuyen a formaciones naturales, los creyentes lo ven como vestigios atlantes. ¿Podría una tecnología ancestral estar interfiriendo con nuestros sistemas modernos? ¿Acaso una civilización perdida dejó una herencia activa en las profundidades del mar? En el mundo de las teorías más extremas, no puede faltar la presencia extraterrestre. Desde la década de los 70, se ha propuesto que el Triángulo podría albergar una base submarina de origen alienígena. Autores como Charles Berlitz sugieren que los ovnis observados en la región no vienen del espacio, sino del océano. Las desapariciones serían entonces el resultado de abducciones o experimentos por entidades no humanas. Esta teoría, aunque sin pruebas concretas, ha capturado la imaginación popular y ha sido motivo de películas, libros y series. Hemos atravesado un amplio abanico de posibilidades: errores humanos, tormentas, gases letales, alteraciones magnéticas, portales invisibles, civilizaciones perdidas y visitantes del espacio. Ninguna teoría lo explica todo, pero todas juntas tejen una red de misterios que sigue creciendo. En el próximo episodio exploraremos los testimonios reales,
marineros, pilotos y sobrevivientes que aseguran haber vivido el misterio en carne propia. Ellos estuvieron allí y volvieron para contarlo. Hasta ahora hemos examinado la historia, los casos más enigmáticos y las múltiples teorías que intentan dar sentido al Triángulo de las Bermudas. Pero más allá de los datos, los informes oficiales y las hipótesis científicas o fantásticas, existen voces humanas, testimonios, relatos de quienes han estado allí, pilotos, marineros, pasajeros, buzos y controladores que aseguran haber vivido lo imposible. Ellos no repiten lo que leyeron en un libro, ellos lo vivieron. En este episodio conoceremos algunos de los testimonios más impactantes de sobrevivientes y testigos presenciales. Algunos han sido registrados en documentos oficiales, otros han circulado en reportajes, entrevistas o bitácoras personales. Todos tienen algo en común. Después de cruzar el Triángulo, su visión del mundo cambió para siempre. El 30 de diciembre de 1970, Bruce Gernon despegó de Andros Island, Bahamas, en su avión Beechcraft Bonanza A-36, junto con su padre y un socio. El destino era Palm Beach, Florida. Casi desde el despegue, notaron una nube curva con forma de herradura. Gernon intentó rodearla, pero la nube se cerró formando un túnel de niebla. Lo que ocurrió después es difícil de explicar. No veía nada más que niebla gris, pero sentí que el avión no se movía, o que se movía demasiado rápido. Todos mis instrumentos comenzaron a fallar. Minutos después emergió del túnel y se encontró directamente sobre Miami. Había recorrido casi 300 kilómetros en menos de media hora, cuando el vuelo debía durar más del doble. Los controladores de tráfico aéreo no podían explicar cómo había llegado allí tan rápido. Gernon bautizó el fenómeno como una nube electrónica y se convirtió en un defensor de la teoría de las distorsiones espaciotemporales del Triángulo. La nave mercante cubana SS Rubicón fue encontrada a la deriva entre Florida y La Habana. Estaba intacta, con las luces encendidas, la radio funcionando, comida caliente en la cocina, pero sin tripulación. Solo un perro fue encontrado a bordo, desorientado pero vivo. Según los pescadores que avistaron el barco, no había señales de lucha ni daño alguno. Las anclas estaban listas para ser bajadas, como si se hubiesen preparado para llegar a puerto, y simplemente desaparecieron todos al instante. Aunque el gobierno cubano nunca ofreció una versión oficial, este caso sigue generando preguntas en la comunidad náutica caribeña. Aunque los tripulantes del famoso vuelo 19 jamás fueron hallados, se registraron varios testimonios de controladores de radar y radiooperadores. Uno de los controladores en Fort Lauderdale registró en su bitácora que el comandante del escuadrón, teniente Charles Taylor, no solo parecía desorientado, sino que afirmaba que las brújulas giraban sin control. Su voz sonaba angustiada, como si estuviera viendo algo que no entendía. En un momento, un operador captó esta frase: "Todo parece extraño, incluso el océano. Nunca había visto algo así. No estamos seguros de estar en la Tierra". Esta grabación fue suprimida en los informes oficiales, pero fue recuperada en parte por historiadores navales. El bibliotecario e investigador Larry Kusche, autor del libro El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, entrevistó a decenas de familiares y sobrevivientes de accidentes atribuidos al Triángulo. Una conclusión que extrajo fue que muchos de los casos estaban exagerados o mal documentados. Por ejemplo, él descubrió que algunos barcos desaparecidos sin rastro en realidad fueron hallados semanas después, pero los medios no publicaron la corrección. No obstante, Kusche también recogió testimonios de pilotos y marineros que aseguraban haber vivido fenómenos sin explicación, como luces bajo el mar, brújulas alteradas y pérdida de tiempo. El buzo profesional Greg Little exploraba las estructuras sumergidas cerca de la isla Bimini, cuando aseguró sentir una vibración eléctrica en el agua. Junto a su equipo, filmó lo que parecía ser un pasillo de piedras perfectamente alineadas, con marcas que no parecían naturales. Little afirmó: "No puedo asegurar que sea tecnología atlante,
Pero esto no es un capricho de la naturaleza. Hay diseño, hay patrón. Varios miembros del equipo reportaron también fallos en sus instrumentos, y algunos sufrieron breves episodios de desorientación, incluso estando a pocos metros de profundidad. Durante una expedición científica a bordo del buque el Atalante, un equipo de geólogos franceses midió alteraciones inusuales en el campo magnético al suroeste de las Bahamas. Uno de los científicos, el doctor Michel Labiche, declaró: «Los sensores se descontrolaron durante 40 minutos. Perdimos todo contacto con el GPS y el sonar quedó inutilizado. Nunca encontramos una explicación geológica clara para eso». Aunque el equipo no sufrió daños, decidieron cancelar la misión. El informe fue clasificado inicialmente por la Marina francesa, pero se filtró años más tarde. El portaaviones estadounidense cruzaba la región del Triángulo durante una misión rutinaria. A bordo, varios marineros aseguraron haber visto luces azules sumergidas que seguían al navío durante más de 20 minutos. Uno de los técnicos del radar declaró bajo anonimato: «No eran submarinos, no emitían señales de calor, eran como esferas de energía que se movían con precisión, y luego, simplemente desaparecieron». Este testimonio fue parte de una investigación interna que no llegó a publicarse oficialmente. ¿Qué tienen en común estos testimonios? Fallos inexplicables en instrumentos, luces que no deberían estar allí, pérdidas de tiempo, desapariciones instantáneas y, sobre todo, una sensación persistente de que el Triángulo de las Bermudas no se comporta como el resto del planeta. ¿Mentiras? ¿Errores de percepción? ¿Verdades reprimidas? En el próximo y último episodio, cerraremos esta travesía con un análisis profundo de las evidencias, la evolución del mito y una pregunta que permanece sin respuesta. ¿Es el Triángulo de las Bermudas una leyenda o una advertencia? A lo largo de esta serie, hemos navegado entre hechos históricos, desapariciones inexplicables, teorías científicas y relatos personales. Hemos descendido al fondo del océano en busca de pistas, atravesado nubes eléctricas con pilotos desconcertados y rastreado señales en medio del silencio más profundo. Ahora llegamos al final de nuestro viaje. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un mito moderno alimentado por errores, exageraciones y ficciones? ¿O es una región realmente única en el planeta? Un lugar donde las leyes de la física, el tiempo y la lógica parecen retorcerse. La verdad, como el mar mismo, tiene muchas capas. Primero, es innegable que el Triángulo de las Bermudas, delimitado aproximadamente por Miami, San Juan de Puerto Rico y Bermudas, se encuentra en una zona marítima especialmente compleja. Allí confluyen fuertes corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, una de las más poderosas del mundo. Los cambios de temperatura, presión y salinidad generan fenómenos climáticos rápidos y violentos. Además, los fondos marinos están plagados de fosas profundas, cuevas submarinas y fracturas tectónicas. En estas profundidades, los restos de un barco o un avión pueden perderse para siempre. ¿Es esto suficiente para explicar todas las desapariciones? Quizá no, pero sí muchas de ellas. En la década de los años 50, el misterio tomó fuerza gracias a la prensa sensacionalista. Revistas como Argos y Fate publicaron artículos con títulos como «Navíos que desaparecen sin dejar rastro» o «Aviones tragados por el mar». En 1974, el libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz vendió millones de copias. Pero Berlitz fue criticado por manipular datos y omitir hechos clave. Por ejemplo, varios de los barcos citados como desaparecidos misteriosamente en realidad se hundieron por tormentas registradas. Otros fueron hallados, pero la historia del hallazgo nunca fue publicada. Aún así, los relatos se fijaron en el imaginario colectivo. Películas, series, novelas y documentales repitieron una y otra vez el misterio, hasta convertirlo en leyenda. En años recientes, científicos y organizaciones como la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EUPU, han desacreditado la idea de que el Triángulo sea más peligroso que otras zonas similares del océano.
afirman que las tasas de desaparición en esa región no son superiores al promedio mundial. Es decir, desaparecen barcos y aviones, pero no más que en otras áreas de navegación densa. Estudios del fondo oceánico con sonar han mostrado actividad sísmica, grandes bolsas de gas metano y estructuras geológicas que pueden generar desprendimientos submarinos, capaces de tragarse embarcaciones sin dejar señales en la superficie. Todo esto es natural, explicable, razonable, y sin embargo, a pesar de la ciencia, hay elementos que no encajan, como los vuelos que desaparecieron sin enviar señales, como los barcos hallados sin tripulación, en completo orden, como las anomalías magnéticas confirmadas por instrumentos modernos, o los testimonios de pilotos que aseguran haber viajado en el tiempo, año tras año. Decenas de navegantes y aviadores reportan fallos de GPS, brújulas que giran sin sentido, luces en el agua o sensaciones de desorientación extrema. Incluso con tecnología moderna, no todo es predecible. En el año 2017, el avión MU-267 de la aerolínea privada Skyways desapareció del radar durante 10 minutos sobre el Triángulo. Al reaparecer, su piloto afirmó no haber notado nada inusual. La caja negra reveló que, durante ese lapso, todos los sistemas registraron cero actividad, como si el avión no hubiera estado volando. La aerolínea jamás volvió a pronunciarse al respecto. Más allá de la ciencia y la lógica, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un símbolo. Representa lo desconocido, el límite entre lo que podemos explicar y lo que no. Es un espejo de nuestros miedos más profundos. Desaparecer sin rastro, ser tragados por un mundo invisible, que la tecnología falle, que el tiempo se detenga, al igual que los océanos de los antiguos mapas, donde escribían «Aquí hay dragones». El Triángulo es un recordatorio de que todavía existen lugares donde la certeza no llega. Entonces, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Una coincidencia estadística magnificada por el mito? ¿Un portal natural que aún no comprendemos? ¿Una región donde se cruzan fuerzas geológicas, atmosféricas y electromagnéticas de manera única? Tal vez sea una combinación de todo eso. Tal vez, como tantos misterios del mundo, el verdadero secreto del Triángulo no está bajo el mar, ni en las estrellas, ni en ninguna brújula, sino en nuestra necesidad de buscar lo inexplicable. Porque mientras haya mares y barcos que los crucen, el misterio continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje. El Triángulo de las Bermudas seguirá allí esperándonos, silencioso, inmenso y eternamente envuelto en niebla.